datos cuantitativos que pueden ser de tipo discreto, de tipo continuo, ¿no? Es decir, que cualquier característica que se pueda contar, ¿no? Como decir, cuántos colores amarillos en el curso, es decir, a las personas que les gusta el color amarillo podemos contabilizar cuántos animalitos bonitos tienen los alumnos de estadística 1, ¿no? O sea, podemos clasificarlos, digamos, ¿no? Tomando en cuenta sus características. Pero también hay la posibilidad de los cualitativos que solamente se clasificarían, ¿no? Si me preguntamos, ¿qué es más frecuente? ¿Tener perritos machos o perritos hembra, digamos, ¿no? Podemos observar. Pues aquí los animalitos son clasificados en la categoría de machos y la categoría de hembras. Ahí cuál es primero no podríamos señalar, ¿no? ¿Cuál es primero? Sin embargo, hay otras variables cualitativas como rendimiento. La variable cualitativa rendimiento, cuando me preguntan, estamos auscultando al curso, digamos, me dicen, ¿cuál ha sido tu rendimiento en el anterior semestre? Yo digo, muy bueno. Otro puede decir, excelente. El tuyo pésimo, otro regular, otro bueno, malo, etcétera, ¿no? Y podemos ir quienes han respondido en malo, bueno, pésimo, regular, muy bueno, etcétera. Podemos clasificarlo, pero ordenando, ¿no? Ordenar. Pues cuando no se puede ordenar se dice es una nominación, es nominal nomás, ¿no? Eh, nominal, género masculino, nominal, género femenino, nada más. No podemos ordenar, ¿no? Tampoco las profesiones podemos ordenar, ni los colores podemos ordenar. Entonces, pero sí, regulado, una variable cualitativa como rendimiento académico se puede transformar de cualitativo a cuantitativo, ¿no? Si la primera categoría es malo, pues pésimo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Entonces puedo asignarle a cada categoría un punto. Por ejemplo, comenzando por pésimo va a ser 1. Malo va a ser 2, o al revés, 1 y 2. 3, deficiente, 4, regular, 5, bueno, 6, muy bueno, y 7, excelente. O puede decir 10, que sea malo, 10, décimo que sea 20, 30, 40, 50. Entonces, como ven, ya lo he transformado lo cualitativo, que es ordinal, que se puede ordenar, en cuantitativo. Entonces yo puedo ir de cualitativo a cuantitativo o de cuantitativo a cualitativo. O sea, hay una relación biunívoca, digamos, en este caso, entre la variable ordinal y la variable cualitativa ordinal y la variable cuantitativa. O sea, podemos jugar en ambos sentidos y a veces el hecho de que sea numérico nos permite aplicar los métodos, ¿no? Como estuvimos viendo. Puede obtener la media, la moda, puede obtener hacer gráficos y todo lo demás, ¿no? Bien, en la tabla yo puse la variable cualitativa profesión. La variable cualitativa profesión. Entonces, supongamos que es un simposio o una reunión internacional donde vienen delegaciones de diferentes lugares y entre ellos está
quieren saber cuántos o qué tipo de profesiones, de qué tipo de profesiones han llegado y cuántos son, es decir, como frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, como está en el pizarrón, ¿no? Entonces, yo puedo indicar que en medicina, o sea, las personas que se han presentado al aula, eh, 20 son médicos, de ingeniería son 40, de arquitectura son 30, abogados son 100, economistas 30, agrónomos 40 y enfermeras 100, digamos. Total, ahí puedo sumar cuál es el total de personas que han asistido, ¿no? Y luego, esa frecuencia absoluta, si lo divido por el total n, tendría h minúscula sub i es igual a ni dividido por n. Esa sería la frecuencia relativa. En otras palabras, esa sería la proporción. La proporción de médicos en la reunión, proporción de ingenieros en la reunión, proporción de enfermeras en la reunión. ¿Listo? Entonces, hasta ahí podemos hacer. Y también podría explicar o transformar la frecuencia relativa en relativa porcentual. No había problema, la multiplico por 10, ¿no? Pero ya tratar de acumular menor que, mayor que, eso ya no encaja. No se puede hacer eso, ¿no? ¿Cómo tendría que preguntar? ¿Cuántas personas mayores que ingeniería o menores que ingeniería o menores que arquitectura o mayor que arquitectura? No, o sea, no tiene sentido, digamos, acumularlo. O sea, no se puede hacer. Eso es pensando que también podemos pensar en algunas medidas descriptivas que hemos visto, ¿no? La media, la moda, y si podemos obtener un valor promedio, hay por ejemplo las profesiones, ¿cómo obtendría la media? Una medida de centralización para la primera columna no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido. Y así hay muchas palabras, diríamos, ¿no? Que a veces son fáciles de poder clasificar y otros son difíciles. Eh, Entonces, van a tener cuidado, seguro, bueno, a veces en el examen pregunto, si soy, no sé, de datos cualitativos, les digo que haga tales operaciones. A veces se puede hacer, a veces no se puede hacer todo. Entonces, en este caso, podríamos hacer un gráfico de desdoblar, por ejemplo, eso sí podemos acompañar, serían gráficos para las variables cualitativas. Así, desdoblando. Así, considerando cada profesión, o sea, esta parte no podemos hacer. Acumular no se puede hacer, ¿no? No podemos hacer, porque no son cuantitativos. Se puede hacer, tratar de hacer matemáticamente o aritméticamente, pero no tiene sentido estadísticamente. No tiene sentido. Gráficos de datos cualitativos. Profesión.
Lo que podemos considerar en el eje vertical puede ser M sub I, H sub I, H sub I por 100. O sea, este eje puede ser absoluto, relativo, relativo porcentual. Podemos también quebrar esto, ¿no? Depende de los datos, que es todo mismo. Bien, medicina dice son 20. Entonces, podemos considerar medicina. Estas son frecuencias absolutas. El valor más grande es 100. Ah, está bien. Entonces, aquí ¿no? Es 100. La mitad es 50. Y aquí podemos, vamos a unir. Entonces es 5, 1, 3 y 5. Ponemos aquí 1, 2, 3 y 5. Vamos a pelar que más grande. Entonces mantenemos para la gráfica una base constante. Por ejemplo, esta longitud de segmento puede ser la base para resaltar nuestra gráfica. Y decimos 10, 20, 30, 60, 70, 80 y 100. 20 dice, ¿no? Entonces entramos horizontalmente. Levantamos perpendiculares. Medicina, ingeniería. Dejamos una, casi la base, menos que la base. Ahí, digamos, hasta ahí, base constante, ingeniería. 40 personas. Entonces entramos horizontalmente. Ya, vamos a hacer. Así sería 40. Arquitectos 30. Arquitectos 40, aquí tenemos 30. Arquitectos, abogados 100. Arquitectos, abogados, economistas 30. Economistas 30.
económica. Circo. 30. Autónomos 40. Autónomos 40. Enfermeros 100. Enfermeros 100. Entonces así lo veríamos, ¿no? Esta sería la forma de graficar. Se llamaría gráfica de barras simples si decimos de barras dobles, ¿sí? De gráfica de barras dobles, un pequeñito lo vamos a hacer. NI, puede ser, profesión, y entonces, sí, ¿no? La mitad. Bueno, así vamos a hacer. Supongamos que esto se divide 10 hombres, 10 son mujeres, y 30 son hombres, 10 son mujeres, y 15, 15, y digamos 60, 40, digamos 10, 20, más o menos 10 hombres, 20 mujeres. Aquí lo puso mujer. Algunos que sean 10 hombres, 20 mujeres. O entendemos 50, 50. Entonces esos datos los llevamos, ¿no? A la gráfica. Pues aquí el dato más grande es 60.
60 sería el dato más grande. Pues sí, y 60. Y la mitad sería 40 aquí. 10, 20, 10, 1, 20, 10, 20, 40, 50 como puntos intermedios. Entonces, primer dato, 20 total, 10 hombres, 10 mujeres. Entonces, si no, ambos vamos a hacer. Pues aquí 10 hombres y mujeres. ¿Sí puede ser? Ingeniería 30, 10. Ingeniería 30, 10. 30, 10. Podemos hacer con otros colores, no estoy. Hombre, mujer. Así serían las barras dobles. Cada vez doble, 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 doble. Entonces, esa es la ventaja, digamos, de poder trabajar con gráficas que son barras dobles, tan unidas las barras. Pueden ser triples también si queremos resaltar alguna característica, porque aquí hemos resaltado el género, diríamos, ¿no? De la profesión. Eh, Así sería. Cada vez tendríamos dos barras dobles separadas, ¿no? Dobles, dobles. Y a simple vista podemos observar qué es lo que más está de moda, ¿no? O quiénes han asistido más, si son los hombres o las mujeres, etc. Después tenemos las barras compuestas. Las barras compuestas. O sea, lo voy a dejar aquí nomás, ¿no? Esto ya no. Barras compuestas. Lo mismo, o sea, para este mismo gráfico, compuesto, puedas trabajar aquí directamente, pero, vamos a ver. Medicina hay 20. Aquí está, medicina 20. Pero hemos dicho de medicina, la mitad son mujeres y la otra mitad son hombres, ¿no? Entonces, podemos colorear, o sea, de un color, de otro color, ¿no? Para diferenciar lo visible. Sí, puede ser.
Sí puede ser. La de ingeniería dice ingeniería. Y tendríamos que poner C, gráfica de barras compuestas. Compuestas. Barras compuestas. Y ingeniería 3010. 40 son, ¿no? Entonces 10 son mujeres y el resto son hombres. Así. Aquí puede estar en tres, compuesta por tres partes también, depende de la importancia que le quieran dar o resaltar. Arquitectos 15 aquí. Entonces aquí la mitad. Mujeres y hombres. Abogados dice 60-40. Hasta aquí 100. ¿Quiénes son más? 30-40 entonces. 10, 20, 30, 40. Aquí mujeres y hombres. ¿Listo? Esas son las barras compuestas. Muy bien. Entonces hemos dicho que puede haber triples, barras triples, para resaltar otra característica más. Después hay las barras o simplemente se llaman pictogramas. Pictogramas. Entonces la característica de un pictograma es que en la parte superior no soy tan buen. No soy tan buen dibujante. Supongamos que es una pala. Entonces lo que se quiere mostrar aquí es con el gráfico hombres trabajando, es decir, ¿no? Hombres trabajando. Ustedes pueden ver, ¿no? Algo gráfico que pueda resaltar, identificar lo que están haciendo. Bien, en el texto de Rufino Moya de descriptiva ahí están los gráficos de diferente tipo. Ahora, lo que es común utilizar es, vamos a ver, ¿puedo borrar esta parte todavía? ¿Qué dice? ¿Lo borramos? ¿Toda la gráfica o solo el dibujito? Bueno, aquí hagamos, aquí hagamos, lo dejamos para que lo complete. Otro tipo, tenemos barras simples, dobles, triples, pictogramas, barras compuestas y gráfica A, B, C, D, sería esto, ¿no? Gráfica de torta. Gráfica de torta, otro nombre tiene y no me viene a la cabeza. Pero, a ver. ¿Secciones? ¿Cómo? Era secciones, creo el otro nombre, o sectores, si no estoy mal. Sí, no es muy habitual sección, sino más pastel, gráfico de pastel. Gráfico de pastel es más conocido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo quiero graficar este recuadro, entonces lo que hago es considerar que una torta o un pastel tiene un ángulo, que es, digo, un radio, poniendo que es constante, no está tan constante esto. Entonces,
Un gráfico circular también. Un gráfico circular. Hay, ¿cómo se llama? Con la parte central borrada también, es decir, de este tipo de gráficos, van a ver, sí, como una rueda. Entonces aquí yo voy indicando los porcentajes, la composición, ¿no?, que hemos graficado, que hemos considerado por gráfico. En este caso, una vuelta, por ejemplo, ¿cuántos hemos? 360, profesional. Entonces yo digo, 2 pi radianes es 360 grados. Una vuelta, pues, también. Una vuelta. Y eso es, lo puedo decir así, miren. Este total es el n total. N total va a ser. El n total es igual a una vuelta, que puede expresarse con 2 pi radianes o 360 grados. Y aquí yo tengo un N1. Entonces digo N1, un NI, vamos a decir. Es X pi radianes o es un ángulo θ en grados centígrados que no se conoce. Entonces aquí estaría estableciendo una regla de 3. Por ejemplo, si yo quiero Nt, a ver, para este caso de esta cantidad de frecuencia absoluta, yo quisiera saber qué abertura angular le corresponde para que yo pueda trabajar aquí con mi transportador, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta regla de 3? Entonces, nuestra incógnita es θ. Para θ, ¿qué hacemos? Multiplicamos NI por 360 grados y lo dividimos por MT. Es decir, ay, sí, está bien. Pero en este caso, lo que estoy buscando es θ, la abertura del ángulo. ¿A qué va a ser igual la abertura del ángulo? Al porcentaje. Si divido, fíjense, si divido, que si multiplico NI, que corresponde a una fracción o una parte de la frecuencia absoluta del total de 360, y lo multiplico por 360 grados, aquí 360 y lo divido luego por, a ver cómo está esto, ¿qué es digo el total? NT. Entonces lo que yo puedo observar aquí, analizando matemáticamente, es de que esta fracción, o esta proporción, NI dividido por NT me da una proporción. Esa es la proporción que multiplicado por el total de una vuelta me va a dar el número de ángulos o grados para la frecuencia NI. Es decir, esto me da a entender que es una fracción de esta vuelta. Y me dicen, calcule N1, perdón, vamos,
tita 1, o puede ser tita 1, o puede ser tita de medicina. Tita de medicina. O sea, hay varias formas de... Es igual, pero podemos... Lo borramos. Entonces aquí tendríamos a multiplicar, mire, esta es mi fórmula. N1 es la frecuencia absoluta de médicos presentes en la reunión por 360 grados dividido por el N total. Entonces, tita 1, tita medicina, igual a 20. Fíjense, yo cuando dividía N1 sobre el total era un H1, ¿lo ven? Entonces aquí tenemos 20 dividido por 360 por 360, está fácil esto, grados. Esto es frecuencia total. Esta es frecuencia parcial, como N1. Entonces, esto lo simplificamos y nos da que tita 1 es igual a tita 1 de la lectura de médicos, 20 grados, así tendría que ser. Así sería. De la misma forma, con esta relación que hemos indicado, puedo calcular la abertura para ingeniería. Entonces yo voy a calcular tita 2, que es la abertura de ingeniería. Es a multiplicar, en este caso, M2 por 360 grados, una vuelta dividido por el M total, donde tita 2 por la lectura de ingeniería es 40 por 360 grados sobre 360. Entonces 360 personas, con el se van o queda, de las unidades se van, queda 360 grados por, bueno, simplificado sería 40 grados. Pues para cada uno de las profesiones yo puedo obtener. Por ejemplo, tita 3 dice 30. Entonces, como se simplifica 360, 30 grados, ¿no? Directamente. Tita 4. Tita 4 que es abogados 100. Entonces, 100 grados. Tita 5, 30 no. Entonces, tita 6, 40. Tita 7, 100. Entonces podemos sumar. Miren. 130, 160, 160. Nos hemos pasado, ¿está bien o está mal? 20, nos falta 60, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. Ah, ya. Este no estoy contando, este tampoco. Entonces sería 20 grados más 40 son 60 grados. Más 30, 90 grados.
190 grados, 222 grados, 260 grados, más 100. Entonces, el θ total sería, ¿no? La vuelta. 360 grados. Está bien. 20 más 40 y el resto. Entonces me da una vuelta. Entonces aquí con mi transportador digo 0 grados, ahí sería en sentido contrario a los agujas del reloj. Hicimos aquí unos ángulos. Entonces nuestro primer ángulo 20 aquí quita 1 o médicos. Médico. 40. Ay, ingeniería. Eh, 30. Sí, más o menos. Y 30 arquitectos. Arquitectos. Y 100 abogados. Bien. A ver, más o menos sería cierto. Abogados. Y 30 serían economistas. 5. 40. Y agrónomos. Finalmente, enfermeros. Enfermeros. Así sería nuestro gráfico. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de trabajar con datos descriptivos. A ver. En el examen podemos pedir cualquier, ¿no?, representación gráfica, ¿no? Entonces, también hemos dicho que hay índices, ¿no? Depende del área para trabajar con variables cualitativas. Índices de enfermedad, índices o proporciones, tasas. Hay varios tipos de medidas indicativas, digamos, de las características que se pegan por el área en que uno se encuentra, ¿no? Entonces, con esto tenemos una idea por dónde van los gráficos cualitativos. Continuaremos con nuestras medidas de dispersión. ¿Listo? Una preguntita con ustedes. No hemos visto todavía kurtosis y asimetría, o ya hemos visto. No, ingeniero. No hemos visto, ¿no? No, no hemos visto. Ya. Entonces, hemos visto medidas de centralización que tampoco hemos terminado bien. Porque, hemos dado de tarea, si no me equivoco, media geométrica armónica, ¿o no? Porque No, son medidas. No hemos dado. Ya, porque son medidas más especiales, diríamos, ¿no? Sobre todo para los físicos, cuando existe la variación de las cantidades de los datos en forma inversa. Entonces yo utilizo una media armónica.
En el caso de la media geométrica, cuando va variando 2, 4, 6, cada vez por 2, ¿no? Por 2, 8, 16, etcétera. 2, 4, 8, 16, 24, así vamos variando las cantidades. Entonces ahí no podemos utilizar una media normal, una media corriente, digamos, un promedio. Entonces, necesariamente por la forma como se generan los datos, una progresión geométrica o una progresión aritmética, más 2, por 2. La forma como va variando puede utilizar una media que pueda justificar esa variación, ¿no? Porque si lo utilizamos el promedio o la media aritmética corriente, hay error. Entonces nos va a dar otros datos que tranquilamente con los tipos de media podríamos obtener. Por otro lado, inclusive en las velocidades, en física han visto los choques elásticos de las partículas, ¿no? Entonces, se habla de una velocidad promedio, digamos. Ahí es donde tenemos la aplicación de la media cuadrática en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, ¿no? Cuando vemos los choques de las partículas en un recipiente cerrado. ¿Qué iba a decir? Ya, vamos a hacer entonces. Hemos dicho que las medidas de centralización son las que son medidas resumen, pero de las muestras, ¿no? Para ese instante. ¿Por qué? Porque todo lo que calculamos con la muestra es variable. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra varía, la elección de los datos, es aplicar una técnica de muestreo para formar el subconjunto que es la muestra. Puede ser que me salgan datos muy grandes, o en otro momento puede ser que tenga datos grandes y pequeños. Estoy exagerando, ¿no? Muy pequeños solamente. Entonces, nuestra media va variando. Y es cuando trabajamos con la población, una vez que están definidos todos los datos, como lo del CPD. El CPD, ustedes tienen todas sus notas ahí. Esas notas ya no varían. Es de aquí a 10, 15 años, o sus hijos, sus nietos, cuando vaya a ver a mi abuelito o mi papá, cuánto tenía, ahí va a estar la nota, en tal año hizo tanto, obtuvo, ¿no? Ya vencido con 60, 70, 80, ahí está. O sea, eso son datos poblacionales. Por eso decimos que una vez que se calcula la media para la población, esa medida queda como representativa para la población. Mientras que la media tiene medidas representativas como la media, la mediana, pero eso no es constante. Depende de cómo es el tamaño de la muestra, los tipos de datos que forman parte de la muestra. Bien. Entonces, también nos interesa ver la variabilidad de los datos. Por ejemplo, en un curso puede haber un alumno que tiene 10, otro 60, otro 80, 50, 90, digamos. La nota más alta es 90 y la nota más baja es 10. Entonces, fíjense, hay una diferencia entre el más grande y el más pequeño. Y en ese intervalo, o en ese rango, o en ese recorrido de la variable, se encuentran dispersos los datos. Pero si encuentro otro grupo que en lugar de tener 10 y 90 tiene nota máxima 60 y como mínima 40, digamos. Entonces, entre 40 y 60 están todas las notas del curso. Aquí decimos que el intervalo de concentración de notas entre 40 y 60 nos muestra que la dispersión, o sea, son menos dispersos que el que tiene nota mínima 10 y nota máxima 90.
porque la diferencia entre 90 y 10 es 60, mientras que entre 60 y 40 es 20. Entonces, en la amplitud, la diferencia entre el más grande y el más pequeño, 20 es menor que 80. Entonces decimos, los que tienen notas que están en el intervalo o en el recorrido de 10 a 90, son donde las notas están muy dispersas, muy dispares. Mientras que para el segundo caso, entre 40 y 60, máxima 40, máxima 60, mínima 40, la diferencia entre máximo y mínimo es 20, 60 menos 46. Entonces aquí están concentradas las notas. Y cuando se ve un curso que la nota es homogénea, es mejor, que el ciclo de rendimiento es mejor. Y cuando hay uno que se dispara a 90 y otro con 10, digamos, ¿no? O sea, no, ahí decimos, desde el punto de vista de medidas de dispersión, se tiene nomás que las notas están muy dispersas. Bien, vamos a ver solamente las medidas de dispersión más importantes, porque si revisan la bibliografía, algunos textos, no todos, tienen recorrido de la variable o amplitud de la variable, después tienen recorrido intercuartílico, interdecílico, o sea, no sé si hemos explicado en algún momento cuando es cuartil, cuando los datos ordenados los divido en 4 partes. Cuando es decil, cuando los datos de la muestra ordenados en forma ascendente o descendente, lo divido en 10 partes. Entonces puedo saber quién es, cuando hablamos de deciles, quién es el decil 5, ¿no? Decil 5. Decir la mitad, que coincide, el decil 5 coincide con la mediana. Y si lo he dividido, los datos ordenados en 100 partes, se llama centil. Entonces, ¿quién es el centil 50? El centil 50 coincide con el decil 5, con el cuartil 2, porque el cuartil quiere decir que el total de datos ordenados lo divide en 4 partes. Mientras que la mediana lo dividió en 2 partes iguales, ahora en 4 partes, en 10 partes, en 100 partes. Esa es la diferencia, digamos. Bien, vamos a hacer esto, después hablamos un poquito de los quintiles. Medidas de dispersión. Medidas de dispersión. No, o sea, la introducción se refiere cuando yo tengo una muestra, un conjunto de datos escogidos aleatoriamente de la población, ¿no? Población aquí, la población, conjunto, y aquí el subconjunto. A este nivel, generalmente trabajamos a este nivel.
Entonces me puede decir, aquí está x1, x2, x3, puntos sucesivos hasta alcanzar el xn, que es el tamaño de la muestra. Entonces aquí yo digo que x1, el más pequeño, le sigue x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x sub 9 y así sucesivamente hasta alcanzar al x sub n. Y vamos a decir el dato más grande. Entonces, cuando yo digo, bueno, yo voy a aplicar aquí la mediana, digo, ¿no? Que es la media. Entonces, su expresión matemática x sub i dividido por n, y igual a 1 hasta n. Entonces, con esta expresión sumo todos los datos y encuentro un valor. Entonces, esa medida de centralización, hemos dicho, se ubica entre el más pequeño, x mínimo, y el x max. Pongamos que está aquí. Por aquí. No siempre al centro, ¿no? Que es, digo, como la mediana. Es aquí se ubica la media. Entonces, con la finalidad de entender, interpretar, cuando decimos dispersión, la pregunta es, para x1 que está en esta posición, ¿qué tan lejos está de el dato representativo, media aritmética de este conjunto de datos? Todos estos conjuntos de datos están representados por la media. Esto con la media. Muy bien. Entonces, uno puede ser, y es el más utilizado, calcular, vamos a ver algunas medidas, como decir desviación. Desviación. Cuando se trata de la muestra, lo representamos por S. Cuando se trata de la población, desviación de la muestra, desviación de la población. Entonces viene a ser sigma, desviación poblacional, desviación. Si es varianza, hoy vamos a ver esto, y al cuadrado, sigma al cuadrado. Aquí esto es parámetro. Aquí variable. Muy bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? De ver la dispersión. Hay diferentes formas de medir la dispersión. Una de ellas viene a ser la vamos a decir A recorrido o de la variable, o sea, de la característica. En este caso hemos utilizado ya está, de vuelta, ¿no? En ese sentido. Luego, si tenemos un conjunto, aquí el x mínimo y aquí el x máximo, entonces para calcular R decimos es la diferencia entre el x máximo menos el x mínimo. Nada más, esta es nuestra expresión matemática que nos da la diferencia, tiene unidades, etc.
Si consideramos la muestra A, la muestra de datos 10, 20, 40, 50, 60, 80, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos, ¿no? Lo hemos extraído al azar, aleatoriamente. Y otra muestra, y otro curso, vamos a decir, la muestra Y, viene a ser 45, 55, 58, 60, 62, 65, digamos 70. Entonces la pregunta es, ¿dónde los datos o donde los datos están más dispersos? ¿Dónde los datos están más dispersos? En la muestra A o B. Eso no va. Entonces, para comparar, concluir esto, decimos cálculo del recorrido de A, ¿no? Que sería E de A, tendría que ser entre la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño. Entonces, el recorrido o amplitud de la variable sería en este caso para A 90 y 10. 90 puntos menos 10 puntos, esto es 80 puntos de recorrido de la variable. Mientras que E de B, el recorrido de B, que va a ser igual al Y máximo menos el Y mínimo, E de B. El Y máximo sería 70. Aquí está, 70 y el más pequeño. Entonces, 70 menos 45. Esto es igual a 25. Y esto es 80. Comparaciones. Comparación. Ponemos frente a frente el E de A, que vale 80 puntos, frente al E de B, que vale 25 puntos. Entonces, ¿cuál es más grande? Entonces ponemos así. Mucho más grande. Muchísimo más grande, ¿no? Conclusión.
Las notas de la muestra A están más dispersas que las notas de B. Muchísimo más, yo diría. Porque fíjense, 25 esta le dobla, le triplica. Aquí está en un horizonte de más de 3 veces que 25 dispersos, ¿no? Eso no es buen rendimiento. Cuando es homogéneo, sí, diríamos que se tiene una buena recepción, diríamos, ¿no? En la enseñanza, en cualquier nivel de la materia, ¿no? El nivel de semestre, quiero decir, de una materia. Entonces, eso, ¿no? Aquí las notas están más dispersas que esto, fíjense, casi más del triple, más de 3 veces su amplitud de B. Eso lo da. Pero la desventaja de esta medida es que solo trabaja con los extremos, el máximo y el mínimo, pero no nos dice nada del interior, ¿no? Del interior. Posible que estén más concentrados en los extremos, ¿no? O como no también. Posible. Esas cosas ya no podemos deducir de la aplicación de esta medida. Luego tenemos, vamos a ver qué hora es. Para no pasar, ¿no? Ya, tenemos todavía unos minutitos. Decimos de, podemos subir esto de varianza. Bueno, varianza en forma general. Varianza. Pero vamos a diferenciar aquí. Vamos a decir varianza poblacional. Varianza poblacional. La característica de la varianza, cualquiera sea varianza poblacional o varianza muestral, siempre es positiva. Siempre positiva. O sea, la varianza de una variable o característica siempre es igual que 0 o mayor que 0. Cuando es igual que 0, quiere decir que las notas son homogéneas. O sea, no hay diferencia entre las notas. Si dice varianza 0, es como si todos hubiésemos sacado 60, 60, 60, o 70, 70, 80, o 40, 40, ¿no? No sé. Entonces, en ese sentido nos da a entender que la varianza nos muestra la dispersión de las notas. Si la varianza es 0, entonces la dispersión es 0. No hay, todas las notas son iguales. Por otro lado, la varianza siempre es mayor que 0. No hay varianza negativa. No, entonces eso hay que tener cuidado por ese lado. Yo no puedo admitir, o ustedes ya no pueden admitir, un valor negativo para la varianza. Ya. Porque es al cuadrado. Vamos a verlo. ¿Cómo se define la varianza poblacional? La varianza poblacional es lo mismo, ¿no? Que para la muestra X, igual que esto. X1, X2, X3, X4, hasta Xn. Este es el parámetro de la población. N. Entonces yo digo, voy a obtener una medida de resumen como la media poblacional. Media poblacional.
La media poblacional es la semisuma de todos estos datos. Lo condenso como sumatoria de x sub i desde i igual a 1 hasta n dividido por el número de datos. ¿Qué quiere decir? X1 más X2, X3 más concentración más Xn, todo dividido por n. Entonces, este es el desarrollo. Esta nota o este parámetro que obtengo, porque es un media poblacional, es un parámetro. Parámetro es lo que representa, es una medida, resumen, hemos dicho, ¿no? Resumen de la característica de los elementos de la población. Entonces, esta es una medida de centralización. Esta medida se encuentra dentro del x mínimo, o sea, del intervalo de x mínimo al x máximo. Está dentro. Entonces puede estar por aquí, digamos. Este parámetro media por, esto es sumatoria x sub i dividido por e. Ahí se ubica el dato. Entonces la pregunta es, ¿qué tan lejos x1 está? ¿Qué tan lejos x1 está de la media? Miren, fíjense, ¿qué tan lejos? x2, ¿qué tan lejos? x3, ¿qué tan lejos? xn, ¿qué tan lejos está? No, es como decir, ¿cuántos metros? Está tan lejos, ¿cuántos metros? Entonces, ustedes miden y dicen 2 metros, 3 metros, 4 metros. Aquí va a ser diferente. Por ejemplo, una vez que he calculado la media, ya conozco la media, voy a obtener la media, voy a obtener la media de la dispersión, de los datos, con respecto a la media, respecto a la media poblacional. A la media poblacional, ya está. Entonces, sigma cuadrado sería la poblacional, la varianza de la característica X va a ser la sumatoria de las desviaciones de cada uno de estos datos, X sub i, con respecto a la media, al cuadrado. Por eso no podemos decir que sigma sea negativo, porque aquí está al cuadrado. ¿No? Dividido por n. Esto es para datos sin agrupar. Sin agrupar. Para datos sin agrupar. Entonces tenemos sigma cuadrado, varianza x. Por ejemplo, digo x1. x1 menos la media al cuadrado. Sería así. x2. x2. x2 menos la media nos indica la diferencia al cuadrado. Y así sucesivamente hasta alcanzar el último dato, x sub n, media cuadrado, todo dividido por n.
A esto llamamos la media de la dispersión, que está indicada por la varianza. Entonces, eso, varianza. Está bien, lo he calculado. Se calcula de esa forma. Y esa es su definición matemática, vamos a decir. Se considera. Pero la medida más asequible de utilizar la varianza es cuando hablamos de la desviación, que vamos a notar, desviación poblacional. La desviación poblacional, cuando nosotros aplicamos la raíz cuadrada a sigma cuadrado, aquí sigma cuadrado, a la raíz cuadrada de la varianza, así. Entonces sería la raíz cuadrada de esto. Entonces decimos raíz cuadrada sumatoria de las desviaciones de x sub i con respecto a la media al cuadrado dividido por n. Pues aquí tenemos unidades lineales. Aquí tenemos unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Entonces, aquí con este sigma yo puedo decir x1, ¿cuántas veces está con respecto a la media? Yo puedo decir x1 está 5.3 veces sigma con respecto a la media. No, o sea, se mantiene como una medida patrón para medir esa dispersión, ¿no? Esa es la finalidad. Y entonces podemos expresar los datos en función de esta medida que es la desviación poblacional. Muy bien, eso sería cuando tenemos datos sin agrupar para la población. Cuando tenemos datos agrupados, aquí hice una almohadilla. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué estamos queriendo ver? Varianza para datos agrupados. Datos agrupados. Entonces, comenzamos. Tenemos aquí la muestra, vamos a ver, la población, estamos, ¿no? Población. Entonces tenemos los datos de la población, ya, o sea, x1, x2, hasta x sub n mayúscula, ¿no? Que es el parámetro de la población. Entonces, luego calculamos la media. Es decir, ¿cómo están? Vamos a hacer una tabla, tabulados, agrupados, tabulados. Lo que hemos aprendido, ¿se acuerdan? Y sub i prima menos y sub i más 1. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, marca de clase y demás, ¿no? Quiere decir que voy a construir eso y luego voy a calcular sobre la tabla la media y voy a decir sumatoria del producto de la frecuencia de datos en la clase I por la marca de clase, está la marca de clase Y1, Y2 y así, dividido por el total de datos clasificados.
Aquí N1, N2 y así. Y los vamos a sumar. Sumatoria de NI desde I igual a 1 hasta M va a ser N, que es el total de datos de la población. N mayúscula siempre. Ya está. Luego digo, voy a calcular la varianza. Voy a calcular la varianza X. Sumatoria del producto de NI de la dispersión de la marca de clase con respecto a la media poblacional dividido por E. Esa sería nuestra expresión matemática. Y como siempre, unidades cuadradas. Raíz cuadrada de esto nos va a dar la desviación. Esta es la varianza, la desviación. Raíz cuadrada, varianza X. Raíz cuadrada sumatoria, ¿no? Me estoy olvidando de este I igual a 1 hasta M clases. Y es subir comparado con respecto a la media. Y sí, dividido por E. Entonces, esta medida la podemos utilizar como hemos explicado, ¿no? Siempre igual. Muy bien. Entonces tenemos la... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya. Hasta aquí nomás, compañeros. Si no me van a llamar la atención como la otra vez. Muy bien. Podemos... ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacer la próxima para la muestra. ¿Listo? Ya podemos ir algunas preguntas respondiendo. ¿Ya han hecho ayudantía? ¿Qué parte de la ayudantía han hecho? Esta mañana parece que tenían, ¿no? O ayer. No le escuché, profesor. ¿Cuál fue su pregunta? Decía que han debido hacer ejercicio ya en ayudantía, o estaba preguntando qué parte, qué es lo que hicieron. No sé si hay ayudantía, Sí, pero todavía del no. práctico hice hasta el 10. Bueno, para los que no vienen en ayudantía, hay ayudantía los días lunes, 11:15, o cómo está, o lo han cambiado. ¿Qué dice? Ingeniero, no hemos contactado con la Sí, no se sabe nada del auxiliar. Y acá es una... Me han llamado a mí